Bien, entonces dice, esta es una forma, es decir, esta que tenemos por acá. Esta es una forma ingenua de usar las promesas porque las anidamos como si fueran callbacks, lo que contradice el propósito. Entonces, pues obviamente eso no es válido. Entonces vamos a continuar por acá y vamos a seguir con nuestras anotaciones justo por acá y vamos a continuar por acá. Vamos a poner una letra más chiquita, la 20. Ahí la tenemos. Cuando se invoca más de un método en una sola expresión, como esta, la llamamos chaining methods, cadena de métodos. Lo llamamos cadena de métodos, como lo quieras ver. Entonces vamos a darle por acá y nos la ponemos justo por acá y vamos a usar una forma correcta como debería de ser este resultado. Entonces ahí lo tenemos y luego ahora vamos a copiarnos como debería de ser nuestro código. Esta es la forma errónea, entonces aquí sería acerca de, y aquí ponemos la response, quitamos esto, ponemos aquí return response y acá sería otro punto y coma. Acá es el punto y coma, ahí lo tenemos. Luego ponemos otro then, punto then, y vamos a ponerle perfil acerca de el resultado, acerca de, es más, simplemente data, como siempre se pone data. Ponemos una función de flecha y acá le ponemos mostrar data. ¿Y qué vamos a mostrar? Pues la data que nos llega. Entonces aquí para fines educativos quitamos esto. Bueno, aquí punto y coma. Y ahí lo tenemos. Vamos aquí a poner esto. Y luego nos lo copiamos por acá. Y nos lo ponemos por acá. Y ahí lo tenemos. Y como dice la sentencia, dice, cuando se invoca más de un método en una sola expresión, como esta, decimos o la llamamos cadena de métodos. Entonces esto es lo que se conoce como cadena de métodos o encadenamiento de métodos. Fíjate cómo sobre fetch invocamos un método, que acuérdate que fetch nos retorna un objeto promise. Entonces la consumimos con un then. Then regularmente va a retornar algo, en este caso está retornando una promesa. Entonces como then retorna una promesa, pues sobre esa promesa que acaba de retornar then encadenamos otro método y así sucesivamente. Entonces tú ya debes saber lo que es el encadenamiento de métodos a estas alturas porque es como en cualquier lenguaje de programación. Entonces si sabemos que fetch devuelve un objeto promise, y podemos ver que el primer then de esta cadena, entonces fíjate cómo dice, sabemos que fetch devuelve un objeto promise y podemos ver que el primer then de esta cadena invoca un método sobre ese objeto promise devuelto. Entonces ahí lo tenemos y luego sigue por acá. Vamos a ponerle por acá, pero hay un segundo then en la cadena, lo que significa que la primera invocación del método then debe o debería devolver a su vez una promise. Entonces fíjate, vamos a volver a leerla. Subrayamos, dice, pero hay un segundo then en la cadena, lo que significa que la primera invocación del método then debería devolver a su vez, debería return a su vez una promesa. Efectivamente es lo que estamos viendo por acá.
como acá estamos encadenando un método then y un método then pertenece a un objeto promise, pues debemos saber, o lo que nos debería de pasar aquí, en teoría, debería haber devuelto el then anterior una promesa. Cosa que sí es cierto, acuérdate que response.json, el método JSON que nos ofrece una promesa, que nos ofrece una response, retorna una promesa. Entonces, como le estamos haciendo return, pues de esa promesa JSON la estamos consumiendo con then. Acuérdate que tenemos un objeto promise y la consumimos con then. O lo que es mismo, pues así velo. Cuando tú pones un then a una promesa, quiere decir que la vas a consumir, que la estás programando para que se ejecute. Entonces aquí, en teoría, pues sí está cumpliendo lo que tenemos por acá. Y vamos a ponerle aquí el return. Y por consecuencia, como hay un return, pues encadenamos el método then. Entonces, pues efectivamente el primer método then debería de tornar una promesa porque estamos invocando un método then. Y los métodos then son de las promesas. Ojo acá, esto es algo bien interesante para que lo entiendas. Esto de hecho lo voy a poner con verde. Vamos a ponerla con verde y esto es bien importante que tú entiendas. A veces, a mí me costaba entender esto. A veces cuando una API está diseñada para utilizar encadenamiento de métodos, lo que se conoce como encadenamiento de métodos, solo hay un único objeto. Es el mismo durante todo el chaining, en el encadenamiento, durante todo el chaining. Y cada método de ese objeto devuelve el propio objeto, el mismo, para facilitar el encadenamiento. Y esto es bien clave y lo voy a volver a leer. Y si entendemos esto desde ahorita, se te va a abrir mucho el panorama. A mí me costaba mucho entender esto. Dice, a veces cuando una API, es decir, cuando una funcionalidad está diseñada para utilizar encadenamiento de métodos, solo hay un único objeto. Que en este caso es el mismo durante todo el chaining. Y cada método de ese objeto devuelve el propio objeto, es decir, el mismo objeto. Lo va reutilizando, es decir, si tú invocas un método, pues ese método va a retornar durante todo el ciclo de vida del encadenamiento. Es decir, durante todo el encadenamiento de métodos se va a ir pasando el mismo objeto. Entonces, eso es bien interesante y ese es el comportamiento esperado. Entonces aquí vamos a ponerle un comentario. Esto es lo normal en la técnica encadenamiento de métodos. Y le voy a poner aquí en otro color. Y me lo voy a pegar por acá. Y la voy a poner en cafecito. Y me la voy a marcar por acá. Y acá le ponemos esto. Y acá ponemos esto. Y la conectamos por acá. Entonces, el encadenamiento de métodos que todo el mundo conocemos es que siempre durante todos los métodos, el método en cuestión, por ejemplo, Laravel utiliza mucho el encadenamiento de métodos para Query Builder y para Eloquent. Aprovecho para invitarte al curso de Laravel desde cero. Y ahí, pues el encadenamiento de métodos que usa Laravel es que regularmente a veces sí detona una nueva instancia, pero regularmente el mismo objeto Query Builder lo va pasando por cada método. Es decir, el mismo objeto va siendo traspasado entre cada encadenamiento de métodos. Pero vamos a ver lo que va a pasar con las promesas. Pero lo vamos a dejar ya para el próximo video. Saludos.